considero que este tema de la abstinencia alcohólica y el delirium tremens es un tema bastante, un poco no abordado en los programas de pregrado, sobre todo el enfoque como de adicciones en general. Si bien la universidad tiene un buen ramo de psiquiatría, sobre todo en relación con los trastornos del ánimo, trastornos psicóticos, creo que esta es un aporte conocer un poco más de la abstinencia al alcohol y el delirium tremens. Para partir, bueno, el consumo de alcohol es considerado un problema de salud pública a nivel mundial. Ocupa el séptimo lugar de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. Y se cree que una de cada 10 muertes tiene alguna relación directa o indirecta con el consumo de alcohol. Por ejemplo, hay un factor grande son los accidentes, no solo de tránsito, sino los accidentes en general. Y existe un mito bastante instaurado y también apoyado por la prensa, etcétera, del consumo beneficioso de alcohol. La verdad es que no existe un consumo beneficioso de alcohol. Si uno evalúa las otras variables, por ejemplo, de comorbilidades, de situaciones de riesgo, la única población que podría ser considerada que tenga un beneficio por el consumo de alcohol son las mujeres mayores de 65 años y que beban menos de 80 gramos de alcohol a la semana, y también los estudios son hechos con vino, ¿ya? Fuera de este acotado grupo de personas, para la mayoría de la gente el consumo de alcohol no trae ningún beneficio de la salud. Y la prevalencia mundial del trastorno por uso de alcohol llega a cerca del 20% en las sociedades occidentales, y se cree que al menos el 50% de ellos podría presentar algún síntoma de abstinencia durante su vida. Y otro dato relevante es que, y beneficioso sería también de que la mayoría hace abstinencias leves, que como vamos a ver más adelante, generalmente no necesitan tratamiento médico. Lo mismo en relación al consumo de alcohol, ya clarificado que para la mayoría de la población mundial no existe un consumo saludable de alcohol, existen distintos grados, ¿ok? Desde la parte más inicial, que sería una abstinencia, o sea, no consumir alcohol, y después va subiendo en relación al riesgo que trae esta conducta. Por ejemplo, el consumo de bajo riesgo está definido por la Organización Mundial de la Salud como 2 dosis de alcohol, o sea, perdón, nunca beber más de 2 dosis de alcohol y siempre dejar al menos 2 días de la semana sin consumo. ¿Sí? En cambio, el consumo de riesgo sería un consumo que tiene que pasar estas barreras que pusimos, o sea, de que tiene que beber todos los días de la semana, por así decirlo, o que no deje estos 2 días libres a la semana sin consumo, o que cuando consuma pasa de las 2 dosis de alcohol, ¿ok? También de esto se pueden sumar algunos pacientes que, si bien tienen un consumo de bajo riesgo en cantidades, se suman otras variables que le aumentan. Por ejemplo, una mujer embarazada, a pesar de que consuma, por ejemplo, una dosis de alcohol 1 o 2 veces a la semana, igual se catalogaría como un consumo de riesgo. Otro ejemplo son los pacientes que tienen alguna comorbilidad médica, puede ser, por ejemplo, diabetes, o también una comorbilidad psiquiátrica. En este caso, por ejemplo, podría ser también la depresión. Y otro grupo importante en este de los consumos de riesgo son las personas que consumen alcohol y se exponen a situaciones de riesgo, donde este grupo estarían más abordados por los adultos jóvenes, por ejemplo, riesgo de accidente de tránsito, conductas sexuales de riesgo también. Entonces no solamente importa la cantidad, sino también el entorno de la persona que consume alcohol. Y finalmente, ya en la punta de la pirámide estarían los trastornos por uso de alcohol como un diagnóstico médico, ¿ya? O sea, donde tiene que ir una serie de requisitos que vamos a ver más adelante. Y esto es un porcentaje de la población bastante menor comparado con el consumo de bajo riesgo o con el consumo de riesgo. Algunas características del consumo de alcohol en Chile. Bueno, en Chile tenemos un consumo de alcohol que es binge drinking, o también consumo excesivo episódico, ¿ya? ¿En qué consiste este tipo de consumo? Y yo creo que ustedes lo pueden ver también, me imagino, como en su misma vida social, cómo funciona, que generalmente el chileno consume grandes cantidades de alcohol, pero acotados a 1 o 2 días de la semana. En cambio, el consumo mediterráneo, que es el que
se usa el que es más prevalente, por ejemplo, en los países europeos. Se ve que el consumo de alcohol es en bajas cantidades, pero la mayoría de los días de la semana. Y esa sería una de la primera diferencia que tiene el consumo de alcohol en Chile comparado con el resto del mundo. Otra diferencia también es la cantidad de alcohol por vaso. La OMS describe que deberían ser 10 gramos de alcohol por vaso destilado o por lata de cerveza. Y en cambio en Chile tenemos una proporción de 15 gramos por trago, que es casi el 50% más que el resto. Y otra característica también que va muy en relación al consumo episódico es el gran número de tragos. Ya generalmente los hombres en Chile consumen entre 7 a 9 tragos y todos nosotros conocemos ejemplos que pasan ese límite. Y también en las mujeres de 3 a 5 tragos, lo que se considera ya de por sí fuera del rango de consumo de bajo riesgo. Respecto a la realidad nacional, esta es una encuesta que ve la prevalencia del consumo de alcohol entre el año 2016 y 2017 y se ve que el 11% de la población tiene un consumo de riesgo en los últimos 12 meses, como ya lo habíamos definido antes. Llama la atención el porcentaje, la diferencia que hay entre el porcentaje entre hombres y mujeres. El hombre alcanza el 20%, o sea, uno de cada cinco tiene un consumo de riesgo, y las mujeres solo llega al 3,3%. Esto igual es relevante ya que en los últimos estudios se ha visto cómo ha ido aumentando la prevalencia del consumo de alcohol en mujeres. En años anteriores era 2,9 o 3,0 y ahora va subiendo a 3,3. Otro punto importante es que la población que más tiene el consumo de riesgo son los jóvenes y adultos jóvenes, entre los 15 y los 24 años, y a nivel de población en general, una de cada 10 personas tiene un consumo riesgoso de alcohol. La prevalencia del trastorno por uso de sustancias, considerada como un diagnóstico médico, como le había comentado, que tienen que cumplir algunos criterios que vamos a ver más adelante, la prevalencia total alcanza el 1,9% de la población, pero aquí también hay un predominio marcado de los hombres que tienen el 3% de la población masculina de Chile tiene un trastorno por uso de alcohol. Las mujeres bastante menos, solo el 0,8, y las edades de prevalencia son también los adultos jóvenes, pero también los adultos en general. Aquí una mención bastante corta del trastorno por uso de sustancia. Estos son los criterios del DSM-5 que se publicaron en 2013, donde son ¿cómo decirlo? Genéricos para todas las sustancias y donde deben cumplirse al menos dos criterios de esto en los últimos 12 meses. ¿Ya? Por ejemplo, uso peligroso de la sustancia, en el caso del alcohol, conducir bajo los efectos del alcohol es un uso peligroso, problemas sociales o interpersonales, aquí el ejemplo, no sé si la pareja frecuentemente te presenta quejas de que el paciente está consumiendo alcohol o que está consumiendo grandes cantidades de alcohol. También incumplimiento de sus principales roles, por ejemplo, pacientes que no pueden ir a trabajar el día lunes porque todavía están con caña o en ese momento todavía están intoxicados. El, el síndrome de abstinencia o los síntomas de abstinencia en general son otro criterio diagnóstico. La tolerancia también es un criterio diagnóstico donde uso de mayor cantidad de la sustancia y también mayor tiempo dedicado al consumo de la sustancia. Además, los intentos repetidos de dejarlo o controlar el consumo sin lograrlo y que empleen un tiempo importante de sus actividades relacionadas con el consumo o incluso también se consideran en los pacientes que utilizan gran parte de su tiempo buscando la disponibilidad de la sustancia y que tienen problemas psíquicos o psicológicos relacionados con el consumo y dejar de hacer otras actividades por el consumo. Si uno cumple con más de dos o más de estos criterios, que en verdad son criterios bastante fáciles de cumplir, ya se puede considerar un trastorno por esa sustancia leve, en el caso de que uno cumpla entre 4 o 5 moderados, y un trastorno grave es cuando cumple más de ese criterio. Otros trastornos inducidos por sustancias que también abarca el DSM-5 ha sido el trastorno por la intoxicación producto de las sustancias, que se puede ver en todos los grupos de sustancias excepto con el tabaco. La abstinencia también, que sería los síntomas que produciría el retiro súbito de la sustancia, y se puede ver, por ejemplo, por alcohol,
por cafeína. En relación al cannabis, antes se creía que no había un síndrome de abstinencia, pero ahora sí se ha visto que hay y que es bastante más frecuente de lo que esperábamos. El consumo de opioides, ansiolíticos, hipnóticos, sedantes, estimulantes, tabaco y otras sustancias que nos pueden dar síndrome de abstinencia. Y finalmente los trastornos mentales inducidos por sustancias, que en el caso del alcohol son los que puse en negrita, por ejemplo, los pacientes que utilizan alcohol en grandes cantidades, que tienen un efecto depresor en el sistema nervioso central, pueden presentar algunos cuadros que uno podría fácilmente confundir con un cuadro depresivo. También el mismo retiro o falta de alcohol gatilla muchos síntomas ansiosos en los pacientes que podríamos confundir con un trastorno de ansiedad, además de que produce insomnio, también disminuye el rendimiento sexual y en casos más graves, por ejemplo, como lo que vamos a ver del delirium tremens, puede estar acompañado de un síndrome confusional u otro trastorno neurocognitivo como sería el caso del Wernicke-Korsakoff. La evaluación de un paciente con trastorno de uso de sustancia. Hay varios enfoques de enfrentamiento y yo puse este que es de la SAM, que es la Sociedad Americana de Adicciones, porque nos da un enfoque bastante ordenado y cómo priorizamos la atención del paciente. Entonces, según la guía de la SAM, nosotros deberíamos partir valorando el riesgo de intoxicación aguda o el potencial de abstinencia que tenga el paciente. Después de eso, tenemos que considerar los problemas y complicaciones biomédicas del paciente. Y finalmente, en el eje 3, que es lo que vamos a ver ahora, serían las complicaciones emocionales y conductuales, también considerando las comorbilidades psiquiátricas que podrían tener. El resto, las otras tres etapas, la verdad es que son más que nada para un manejo más de especialista, por ejemplo, considerar qué tan listo está el paciente para el cambio, evaluar el tipo de motivación que tenga, también evaluar sus antecedentes y determinar, por ejemplo, el riesgo de recaídas que pueda tener. Y la evaluación del medio ambiente tiene que ver, por ejemplo, si el ambiente psicosocial, la familia, o con quien sea que interactúe este paciente, es un medio que nos ayude a la recuperación del paciente y no sea un factor de riesgo. Pero principalmente los más importantes para lo que vamos a ver hoy día son los primeros tres. Entonces, ahora, iniciando ya derecho al síndrome de abstinencia alcohólica, lo primero es que hay que determinar qué es lo que es un síndrome de abstinencia y es un conjunto de síntomas y síntomas que se presentan posterior a la suspensión de una sustancia, en este caso del alcohol. En este caso, generalmente se puede manifestar dentro de las primeras 44 horas en los pacientes que son dependientes del alcohol. Esto es importante porque este es un diagnóstico más que nada de descarte. Nosotros tenemos que evaluar al paciente de una forma integral, con un enfoque médico, determinar si hay alguna causa médica. En ese caso, en el caso de que no lo encontremos, planteamos el tema del síndrome de abstinencia alcohólica en un paciente que tenga una historia de un trastorno por uso de alcohol. Por ejemplo, si una persona carretea un fin de semana y puede ser que ese mismo fin de semana tome mucho, mucho alcohol, pero el día lunes puede hacer algunos síntomas producto de la intoxicación, pero no formalmente un síndrome de abstinencia, ya que él no catalogaría como un individuo dependiente del alcohol. La dependencia también se puede ver en los pacientes que finalmente consumen para dejar de pasarlo mal, empiezan a consumir para evitar que aparezcan los síntomas de la abstinencia alcohólica. Es un continuo que existe entre la abstinencia alcohólica leve o los síntomas menores de abstinencia hasta el delirium tremens. Entonces, lo que nos da un margen de tratamiento bastante amplio. Las más leves generalmente no necesitan tratamiento médico y se pueden tratar de forma ambulatoria. En cambio, en el caso del delirium tremens, como ser el cuadro grave de abstinencia alcohólica, generalmente tiene que ser un manejo de UCI. ¿Y por qué se produce el síndrome de abstinencia alcohólica? Bueno, se produce porque el efecto del alcohol a nivel del sistema nervioso central es un agonista GABA, o sea, potencia el efecto del GABA, y el GABA en sí es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia, ya a nivel del sistema nervioso central. Entonces, como existe una gran cantidad de estímulos GABA en el cerebro, en los pacientes consumidores de alcohol, de forma compensatoria, el cuerpo produce un aumento del tono glutaminérgico, que es el neurotransmisor activador.
Entonces, frente a este estímulo constante GABA, el cuerpo desarrolla un nuevo punto de equilibrio, un punto alostático, se crea un tono GABA aumentado de forma basal para compensar todo el estímulo, perdón, se crea un tono glutaminérgico compensatorio a todo el estímulo GABA que produce el alcohol en el sistema nervioso central. ¿Ok? Y la suspensión súbita del estímulo GABA, producto de la suspensión del alcohol, deja expuesta toda esta hiperactividad glutaminérgica, que es lo que vemos en los síntomas que vamos a ver más adelante, como una hiperexcitabilidad a nivel general, ¿ya? Y también esto mismo es lo que aumenta el riesgo de convulsiones también, como vamos a ver más adelante, ya que se pierde el tono inhibitorio y se mantiene este tono activador de la actividad glutaminérgica. Generalidades del síndrome de abstinencia se puede presentar entre las 6 horas hasta las 12 horas de cesar el consumo o disminuirlo, ya que hay pacientes que tienen un trastorno por uso de sustancias tan severo que no necesitan suspender el consumo de alcohol, sino que con el hecho de disminuir las dosis ya pueden desencadenar un síndrome de abstinencia. Generalmente empieza a disminuir a las 72 horas y dentro de los cuadros clínicos que podemos tener sería una abstinencia leve hasta un síndrome de confusión por abstinencia al alcohol o un delirium tremens. Y otros cuadros que se pueden ir agregando en la evolución de estos son la alucinación alcohólica y las crisis convulsivas. Respecto al síndrome de abstinencia a los síntomas menores, generalmente tiene un inicio entre las 3 a las 36 horas, puede presentarse aún con niveles altos de alcoholemia, como ya le he dado, que es frente a la disminución de la cantidad, podrían gatillarse estos síntomas y se resuelve generalmente entre los 24 y 48 horas y generalmente no necesita tratamiento médico. Y los síntomas más comunes que relatan los pacientes: ansiedad, irritabilidad, inquietud, sudoración, náuseas, además de algunas molestias, por ejemplo, como taquicardia, hipertensión. Pueden tener un poco de fiebre también en algunos casos y dolor abdominal, cefalea. ¿Ya? Esos serían los síntomas menores que pueden tener. Otra complicación sería la alucinosis alcohólica. En este caso es una alucinosis porque el paciente es consciente de que está viendo algo extraño. ¿Ya? La alucinación se define como una percepción sin objeto y en modo bastante simple sería, por ejemplo, ver una silla cuando no existe una silla. Eso sería una alucinación, ¿ok? Esas son las más clásicas que se ven en psiquiatría, no necesariamente las visuales, yo creo que eso lo hablaron en el seminario de esquizofrenia, pero en el caso de los pacientes con abstinencia alcohólica, las más frecuentes sí son las visuales, donde ven un objeto que no existe, pero además de eso, a diferencia de los otros cuadros psiquiátricos, ellos son capaces de influenciar de que este objeto no existe, ¿ya? Generalmente son visiones como de animales, también alguna idea de contaminación, y le producen mucha ansiedad al paciente porque está viendo algo, que él lo ve con todas las características, pero él sabe que no está ahí este objeto. Ujú. Y por eso se llama alucinosis, ya que existe una conciencia de enfermedad y no se llaman alucinaciones alcohólicas. Las más comunes son las visuales, después también pueden existir auditivas y táctiles, que es bastante frecuente, y también se presenta, por ejemplo, en los pacientes que utilizan opioides de forma crónica, que frente a la retirada producen algunas alteraciones táctiles, por ejemplo, hormigueo o también dolor. Importante de este cuadro es que no se asocia a una confusión mental ni tampoco hay alteraciones de los signos vitales. Entonces, este cuadro, si bien es muy florido, el paciente está muy angustiado, cuando nosotros hacemos un examen mental y evaluamos su estado de confusión o de atención, no debería tener alteraciones y además sus signos vitales también estarían normales, lo que igual es tranquilizador. Se cree que hay un riesgo genético, ya que se ha visto que no todos los pacientes lo presentan, a pesar de que tengan las mismas comorbilidades o el mismo patrón de consumo, no lo presentan, pero sí se ha visto que hay algunas líneas familiares que tienen más riesgo de producir alucinosis alcohólica. Y también se cree que estaría relacionado con el déficit de tiamina, ¿ya? En este caso, sí se podría utilizar un tratamiento, como vamos a ver más adelante de forma más ordenada, pero este sería uno de los casos donde sí podríamos utilizar un antipsicótico, siempre asociado a una benzodiazepina, claro,
pero podríamos utilizar un antipsicótico con la finalidad, por ejemplo, de tratar esta alucinosis alcohólica. Otro cuadro que también se presenta de manera más o menos frecuente, se cree que entre el 3 al 10% de los pacientes alcohólicos crónicos puede presentar una convulsión. Generalmente inicia entre las 6 y las 48 horas y es característico de los pacientes que tienen un consumo de larga data, ya sea los pacientes que llevan muchos años consumiendo, generalmente ya han tenido varios síndromes de abstinencia anteriormente y presentan unas convulsiones tónicas-clónicas generalizadas. Pero algo importante es que no producen estatus epiléptico, ya esto no produce una convulsión prolongada ni tampoco muy repetitiva, y solamente el 2% de los pacientes que tengan convulsiones alcohólicas podrían tener un estatus. Entonces, lo que nos obliga a descartar, en el caso de que el paciente presente un estatus, otras causas, por ejemplo, y algo bastante frecuente en los pacientes con alcoholismo, podría ser un TEC, una hemorragia subdural, podrían ser también infecciones o cualquier otra causa que nos podría dar un estatus convulsivo. De los pacientes que presentan las convulsiones, se ha visto que el 30% podría avanzar hacia un delirium tremens como una complicación, por lo cual también el manejo en los síndromes de abstinencia con convulsiones es un poco más agresivo que en los sin convulsiones. Y los factores de riesgo para presentar, bueno, como habíamos dicho, son los pacientes consumidores de larga data, pero además también son los pacientes que tienen antecedentes de síndrome de abstinencias previos, que tienen alteraciones en los niveles de potasio, también en bajas de plaqueta, y que también son consumidores de otros depresores del sistema nervioso, como podría ser la benzodiazepina. Entonces, un paciente que hace una abstinencia alcohólica era usuario de benzodiazepinas y aparte ya hasta su quinto síndrome de abstinencia y consume alcohol hace 40 años, es un paciente que tendríamos que siempre tener ojo el riesgo de las convulsiones. Otra cosa importante de este punto, que no lo noté, pero es que estas convulsiones no se consideran una epilepsia, ya que tienen una causa subyacente y además que la mayoría son únicas, no tienden a repetirse. Una convulsión acotada, tónico-clónica generalizada y sería la presentación. Si ya vemos que se están repitiendo las convulsiones o que ingresan en estatus, ameritaría un estudio más completo. En relación al delirium tremens, es una emergencia médico-psiquiátrica porque tiene un riesgo de mortalidad. Se ha visto que los pacientes que presentan un delirium tremens pueden llegar hasta un 40% de mortalidad, pero con un correcto tratamiento esa mortalidad baja bastante y llega a cerca del 5%, 4%, depende de la serie que uno estudie. Siempre debe hospitalizarse en una unidad de cuidado intensivo o intermedios, ya de intermedio para arriba, y el apoyo de psiquiatría es más que nada la evaluación por la unidad de enlace en relación finalmente las dosis de benzodiazepina o en el cuadro clínico o ya pensando en la rehabilitación de este paciente más adelante. El delirium tremens es caracterizado como un síndrome de abstinencia que presenta un compromiso de conciencia. Entonces, un paciente que tiene una historia de consumo de larga data, que dejó el consumo hace 5 días, empieza con todos los malestares que ya hemos dicho, insomnio, náuseas, dolor abdominal, palpitaciones, ansiedad, y dentro de esa misma evolución se agrega un compromiso de conciencia, ya eso nos calzaría como un delirium tremens. Hay distintos criterios diagnósticos, por ejemplo, hay otros que aparte del compromiso de conciencia, exigen que haya, por ejemplo, alteraciones en los signos vitales, con un aumento de la presión sistólica, una taquicardia importante o síntomas vagales, por ejemplo, con una diaforesis bien importante también. Pero a nivel práctico, entonces todo síndrome de abstinencia que tenga compromiso de conciencia se debería considerar un delirium tremens. ¿Qué es lo que es un compromiso de conciencia? Es básicamente un síndrome confusional agudo, donde se ve una alteración de la atención y además puede haber un cambio en otras funciones cognitivas o alteraciones perceptivas, donde aquí podría ser fácilmente un cuadro de alucinaciones, delirios. Además de esto, tiene la característica que se presenta en un periodo corto de tiempo, ya que uno de los diagnósticos diferenciales de los síndromes confusionales, como todos saben, son las demencias, y la característica principal es que estos son en un corto tiempo, es un paciente que se va notando el avance, cómo se va perdiendo la atención y la orientación, y además que es fluctuante.
si nosotros vamos a evaluar a este paciente en urgencia, nos dicen que tiene un paciente con síndrome de abstinencia, lo vamos a evaluar y el paciente puede estar atento y orientado, pero en el momento de la reevaluación el paciente tiene una alteración en la atención. Es lo más característico, ya si el paciente está todo el día inatento, no es lo más común es que vaya fluctuando y generalmente esta fluctuación se presenta con los cambios del ciclo de la luz, por ejemplo, en la mañana cuando despierta o en la tarde cuando está anocheciendo es cuando más alteraciones se ven. El delirium tremens es una complicación sistémica, producto de esta hiperactivación glutaminérgica que le había comentado, que se presenta con un alto gasto cardíaco, también hay una hiperventilación del paciente que puede presentar hasta una alcalosis respiratoria, y además se ha visto alteraciones del flujo cerebral con una disminución de la perfusión cerebral. Como le había comentado, pueden haber alteraciones como alucinaciones, la desorientación temporal y espacial, hipertensión arterial, fiebre y la sudoración. Generalmente el cuadro se presenta entre las 48 horas de cesado el consumo hasta las 96 horas y se cree que el 5% de las abstinencias de alcohol terminarían en un delirium tremens y ahí le había comentado el tema de la mortalidad 40% sin tratamiento y con el tratamiento adecuado puede ser entre el 1 y el 4 y en Chile se cree que llega al 5% de la mortalidad con un tratamiento adecuado. Los factores de riesgo para presentar un delirium tremens, bueno, lo primero es un cuadro de abstinencia previo que tenga este resultado. También, por ejemplo, algunos signos de consumo de alcohol crónico, además de que el paciente de por sí tenga enfermedades crónicas como cirrosis, que esté en un estado de desnutrición y que tenga los niveles bajos de potasio y plaqueta y también en algunos estudios se ha visto el niveles bajos de magnesio. Además de que en los pacientes que tienen síndrome de abstinencia, pero a pesar de eso tienen una alcoholemia positiva, también se considera especial riesgo porque a pesar de que aún hay alcohol en su sangre, el delta que hay entre la diferencia habitual y lo que tiene ahora ya produce síntomas, entonces uno se preocuparía de cuando ese nivel basal de alcoholemia se elimine, cómo va a ser la presentación de los síntomas. Otro también son que los síntomas que presenta el paciente cataloguen como con un valor de 15 puntos en una escala SIGA que vamos a ver más adelante, que es la que categoriza los síntomas de abstinencia. Entonces, si ya tienen una puntuación mayor a 15, uno también tiene que echarle ojos a ese paciente y asociado a que tenga, por ejemplo, alteraciones tanto en la presión arterial o en la frecuencia, más todavía habría que tener cuidado. Otro factor de riesgo es la edad avanzada. Se cree que incluso sobre los 40 años ya podría considerarse, pero generalmente se ve en los pacientes más añosos. Otra es también, por ejemplo, que exista una comorbilidad de un uso de otras sustancias, principalmente los depresores del sistema nervioso central, y aquí lejos el que más uno ve es el uso de benzodiazepina, y otras enfermedades concomitantes, por ejemplo, que tengan alguna enfermedad respiratoria, frecuentemente la neumonía por aspiración, otras cardíacas, por ejemplo, pensamos como la miocardiopatía alcohólica, o también otros trastornos gastrointestinales, pensando, por ejemplo, una cirrosis, una hipertensión portal, que también aumentarían el riesgo de delirium tremens en estos pacientes. Bueno, y el diagnóstico de los síndromes de abstinencia son, básicamente ya lo hemos conversado un poco, es de que haya un cese o disminución de consumo de alcohol en una historia de consumo prolongado e intenso y además dos de los siguientes listas de síntomas que nos da el DSM, que puede ser hiperactividad autónoma, aumento del temblor de mano, insomnio, náusea y vómito, alucinaciones, agitación psicomotora, ansiedad o convulsiones tónico-clónicas. Eh, Importante que estos síntomas tienen que tener un deterioro en la funcionalidad del paciente y que, como todos los criterios DSM, que no se atribuya a otra afección médica o otra con que pudiera estar explicando el síntoma. Importante esto del diagnóstico diferencial, como he dicho, existe un amplio número de diagnósticos diferenciales dependiendo un poco de la presentación que tenga el paciente, pero siempre es importante hacer un buen estudio porque se tiende a dejar de lado un poco estos pacientes cuando llegan a la urgencia porque ya están muy estigmatizados porque son consumidores de alcohol, o son los curados de los pueblos, entonces se tiende a hacer una evaluación bastante corta, tratada más que nada ya
Si el paciente llega en estado de embriaguez, le pasan suero. Si el paciente llega con abstinencia, le dan alguna benzodiazepina y lo mandan para la casa. Y una situación de riesgo porque hay que hacer un estudio médico completo de estos pacientes, exámenes generales, imágenes como vamos a ver más adelante para descartar otros diagnósticos diferenciales. En relación al manejo, siempre es importante la evaluación de los problemas médicos agudos. Por ejemplo, el paciente llega con un síndrome de abstinencia, pero también llega con una hemorragia digestiva alta. Obviamente en ese momento, ideal tratar las dos cosas al mismo tiempo, pero el riesgo de hemorragia se lleva como la ventaja en ese punto. Y no así, en cambio, si el paciente estuviera presentando convulsiones. Ya en ese momento sería prioridad tratar las convulsiones y después ver el tema de la hemorragia. Entonces, siempre la evaluación tiene que ser muy paciente dependiente. Bueno, dentro de la historia del paciente, ¿qué cosa nos sería útil saber para el diagnóstico de un síndrome de hiperabstinencia? Lo primero, y es posible, una fuente confiable. A diferencia de las intoxicaciones agudas, donde los pacientes llegan solos porque estaban en la calle o generalmente también los llevan los del SAMU, que los encuentran en la calle y los van a dejar al servicio de urgencia, los pacientes que están con abstinencia suspenden el consumo, pero lo suspenden en su casa. Entonces, vienen ya cuando están sintomáticos, generalmente vienen acompañados por su pareja o por su hijo o cualquier familiar, y ella nos puede ayudar bastante, por ejemplo, con la historia del consumo, saber qué sustancia estaba consumiendo, si consumía alcohol solamente, si consumía más sustancias también, el tiempo del consumo, que es muy importante, ya como les decía, tiene que ser un consumo crónico y además importante, entonces ver cuándo empezó a consumir, si ha tenido episodios de abstinencia previo, cuál es la frecuencia, cuál es la cantidad. En algunos casos también se considera importante considerar el tipo de alcohol, si es por ejemplo un destilado o fermentado, y también cuándo fue el último consumo de alcohol, ya que nos ayudará a posicionarnos más o menos en qué momento de la abstinencia estamos para la correcta evaluación. También siempre es importante evaluar los síntomas de la abstinencia en sí, que es con esta escala que se llama SIGWA, una escala bastante simple. Yo la uso en el celular, hay aplicaciones, está validada al español y es bastante fácil de aplicar, y lo que nos permite determinar la intensidad de los síntomas que está presentando el paciente, pero además nos permite ir monitorizando cómo vamos con la respuesta al tratamiento, si este SIGWA va disminuyendo o aumentando. Algo súper importante, los cuadros de abstinencia previa, como le había comentado, sabiendo esto, si el paciente tuvo convulsiones en un cuadro anterior, o tuvo alucinosis, o tuvo un cuadro de delirium tremens, ya uno debería ser un paciente de mayor riesgo. Los antecedentes mórbidos, médicos, son súper importantes en este caso, ya que, por ejemplo, si el paciente tiene una enfermedad renal crónica o tiene una diabetes, también le va sumando más puntos de tratamiento al paciente. Y los antecedentes psiquiátricos también son bastante importantes, ya que nos ayuda a saber, por ejemplo, si el paciente es un paciente que tenga alguna patología dual, que es cuando existe una asociación de un trastorno mental con un consumo de sustancia, por ejemplo, que sea bipolar y que además tenga un alcoholismo, o que tenga una depresión y además tenga un alcoholismo. Lo que también ayuda un poco a saber cómo se va a comportar este paciente en caso de que tengamos que utilizar otros fármacos para contenerlo en caso de agitación. Y además también siempre evaluar el riesgo de de una ideación suicida que puede estar presente, lo que también le aumenta la gravedad y también nos orienta más hacia un tratamiento hospitalizado en algunos casos. También siempre es importante hacer exámenes generales. Como les había comentado, estos pacientes tienen comorbilidades, no sabemos si ya ha tenido antecedentes de sangrado o cómo está su nivel, cómo está el funcionamiento hepático. Y también las pruebas renales toman importancia, ya que, como había comentado, una alteración en el potasio también nos podría orientar a que ese cuadro se va a ir agravando. Las imágenes, se recomienda tomar alguna imagen en el caso de que haya, por ejemplo, un compromiso de conciencia o que este cuadro de abstinencia vaya evolucionando de mala manera, se esté prolongando en el tiempo también, o en el caso de que presente convulsiones, muchas convulsiones muy seguidas o que francamente esté en un estatus epiléptico. Puede ser un TAC, una resonancia, algo que nos ayude a visualizar ese cerebro, y además también otras imágenes generalmente son pacientes policontusos, pueden tener alguna fractura, algún TEC y además el riesgo de aspiración que siempre está presente en estos pacientes, que también nos serviría de una radiografía de tórax.
En relación al examen mental, se hace importante por algunos puntos bien acotados. Por ejemplo, en relación de la orientación y la atención. Si el paciente está con un síndrome de abstinencia y vemos que tiene una alteración en la atención, ya nos debería orientar, así que estamos probablemente frente a un delirium tremens. En cambio, si está orientado, su atención está sin alteraciones, probablemente estamos moviéndonos en la parte más leve del síndrome de abstinencia. Otro punto igual es la sensopercepción, ya que tenemos que evaluar dirigidamente si el paciente está dando alteraciones de la sensopercepción, como por ejemplo las alucinaciones que ya conversábamos, alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas y también táctiles. Y otro también es la psicomotricidad, evaluar el nivel de actividad que está teniendo ese paciente pensando en prevenir una posible agitación, qué tan riesgoso es para el equipo, qué tan riesgoso es para el mismo paciente estar, por ejemplo, descontenido o contenido. Y eso uno lo puede ver con la psicomotricidad cuando ya un paciente se ve inquieto, se ve irritable, está un poco expansivo con los movimientos, uno ya debería pensar que es un paciente de riesgo para la agitación. Y el examen físico complementario siempre igual es importante, como les decía, estos pacientes pueden llegar golpeados, pueden tener otras comorbilidades. Y también el examen neurológico se hace bien importante pensando en la comorbilidad que tienen estos pacientes con el Wernicke-Korsakoff, donde en el Wernicke podemos tener ataxia, oftalmoplegia, además del síndrome confusional. Entonces, un examen neurológico nos permitiría evaluar si ya llegó a una urgencia con esta oftalmoplegia o si la está desarrollando durante la hospitalización, lo que nos ayudaría a ver qué tan agresivos tenemos que ser con el tratamiento. Y esta es la escala que les comentaba. Esta escala, el SIWA, es bastante fácil de utilizar. La mayoría van del 1 al 7, algunos van con menos opciones. Por ejemplo, el sudor, la ansiedad tienen menos opciones de respuesta, pero en general todos van del 1 al 7, o del 0 al 7, mejor dicho. Uno lo hace al pie de la cama del paciente, le pregunta en relación a las náuseas y los vómitos, al temblor, eso uno lo evalúa pidiéndole que esté en las manos y el temblor generalmente es distal, un temblor fino, pero en algunos casos puede incluso ser un temblor grueso. El sudor, ahí también con la observación, vemos si está sudado, generalmente lo más leve son las palmas húmedas, pero hay pacientes que francamente están empapados en sudor. Ansiedad, el nivel de agitación, también si cefalea, si presenta alteraciones visuales, alteración auditiva y alteraciones táctiles. Cuando hacemos todas estas preguntas, podemos tabular los datos. Si nos da un punto menor a 10 puntos 15, o 15 puntos, se considera leve, y incluso en algunos lados dicen que menor a 10 puntos sería muy leve. El cuadro moderado entre los 16 y los 20, y un cuadro grave es el que presenta más de 20 puntos. Bueno, el tratamiento, pensando que un paciente que podríamos optar a un tratamiento ambulatorio, que son la mayoría de los trastornos de abstinencia, ya que la mayoría de los cuadros son leves, lo que hay que hacer es psicoeducar, por ejemplo, enseñarle al paciente qué cosas deberían asustarnos de él, qué cosas, por qué momentos debería volver, no solamente por el síndrome de abstinencia, sino por todas las complicaciones del consumo de alcohol. O sea, si el paciente convulsiona, tiene que ir a la urgencia, pero si el paciente tiene un sangrado, tiene que volver al servicio de urgencia. Y un punto importante de esto es que la idea es dejarlo ligado a un tratamiento enfocado en el consumo de sustancias para que el paciente pueda optar a una rehabilitación. En algunos casos se podría utilizar fármacos, pero se recomienda no utilizar en los pacientes que tengan un SIGA menor a 10 puntos. O sea, si tiene 9 puntos, tiene molestia, pero no sería descabellado mandarlo para la casa sin ningún medicamento. En cambio, si el paciente tiene más de 10 puntos, está con alguna molestia, uno podría intentar usar unos benzodiazepinas para manejar este síndrome de abstinencia, ya que lo que haría la benzodiazepina sería aportar el estímulo GABA que se retira abruptamente con la suspensión del alcohol. Hay varios esquemas, la verdad es que no hay ninguno más avalado que otro y depende un poco del paciente. Si el paciente está, por ejemplo, con un SIGA de 10 puntos pegados todo el día, uno podría intentar dejarle dosis no muy altas del lorazepam. El lorazepam viene de 2 miligramos, dejarle uno cada 8 horas. Pero también hay otros pacientes que pueden estar con los síntomas, pero su principal molestia es el insomnio. Entonces podríamos pensar en dejarlo en caso de necesidad, y con algunos pacientes que uno pueda tener mejor capacidad de observación, citarlo pronto al control. Uno puede incluso también dejarle solo en caso de necesidad, por ejemplo, el lorazepam. Le explica, por ejemplo, que cuando aumenta la cefalea, cuando aumenta la ansiedad, que si aumentan los dolores abdominales, cosas que ahí solamente cuando sea necesario se tome el comprimido del lorazepam.
Respecto a la reposición de tiamina, los pacientes con consumo de alcohol tienen hartos elementos que deterioran sus niveles de tiamina. Por ejemplo, la reserva hepática está disminuida, además que tienen problemas en la absorción de tanto de tiamina como de otros nutrientes. Y la verdad es que no hay ningún estudio que avale una cantidad. Se ha visto que a largo plazo sí tienen estudios, tienen algunos beneficios, pero no hay una dosis estándar, no hay una vía de administración estándar y tampoco sabemos por cuánto tiempo hay que dejarlo en los pacientes con cuadros leves. Entonces igual uno podría intentar dejarle tiamina en comprimido, vienen de 10, y la verdad es que no hay una dosis tan avalada, hay gente que deja 30, hay gente que deja 50 miligramos y otros que dejan 100 miligramos. Por vía oral, si un paciente que va a optar al tratamiento ambulatorio y el tiempo ahí también depende, hay gente que lo deja por 2 semanas, otros que lo dejan en tratamiento casi como pegado por varios meses, ¿ya? Como digo, no hay evidencia de dosis, vía ni tiempo, pero sí hay evidencia a largo plazo que reponer tiamina en estos pacientes sí sería beneficioso. En los tratamientos moderados graves, lo primero hay que evaluar el setting de tratamiento de estos pacientes. Este paciente lo vamos a tener en sala normal, creemos que puede evolucionar a un delirium de forma rápida, está con un compromiso respiratorio, hay que ir evaluando dónde lo vamos a hospitalizar. Aquí hay algunas indicaciones de hospitalización que nos podrían ayudar. Por ejemplo, si el paciente presenta más de 15 puntos en su SIGUA o tiene una historia de consumo muy importante. Estos pacientes que toman, no sé, una botella de destilado al día y lo suspendieron hace 2 días y están muy sintomáticos, uno también podría plantear en hospitalizarlo para tener mejor capacidad de supervisión y monitoreo. También otra indicación serían los pacientes que tienen que los vómitos interfieren con la administración de fármacos, donde tenemos que pasar a una vía tanto intramuscular o ED, además de que tenga antecedentes de complicaciones por la abstinencia, como ya lo había comentado, alucinaciones, convulsiones o delirium tremens en abstinencias presentadas anteriormente, una comorbilidad orgánica y psiquiátrica que amerita una hospitalización. Por ejemplo, en psiquiatría se ve bastante es el tema de la ideación suicida y la comorbilidad orgánica inherente de los pacientes que tienen un consumo de alcohol prolongado, daño hepático y crónico, ascitis, hipertensión portal. Que tenga un policonsumo de sustancias también le da un riesgo mayor, como le había comentado, el hecho de que si el paciente tiene un consumo de alcohol y aparte tiene un consumo de benzodiazepina o de opioides, también lo pone en mayor riesgo. Que tenga una red deficiente, esto tiene que ver, por ejemplo, si el paciente tiene un consumo de alcohol, está con un síndrome de abstinencia y lo mandamos a la casa donde la pareja, los hijos, o sea, quien sea con el que viva, tienen un trastorno por uso de alcohol también bien importante, entonces poco probable que ese ambiente nos ayude en el tratamiento, sino que probablemente en contra. Y otra indicación es el fracaso del tratamiento ambulatorio. Otra indicación importante es con la alimentación. Inicialmente estos pacientes generalmente se dejan en régimen cero para ir evaluando cómo va las náuseas, los vómitos. Y ya cuando el paciente van disminuyendo los síntomas, podríamos pensar en un régimen liviano de manera precoz. O sea, si el paciente llegó, ya controlamos el síntoma de abstinencia, podríamos pensar en realimentarlo entre las 4 a las 6 horas. Otra cosa importante, como existe un estado de hiperactivación cerebral del sistema nervioso central, producto del tono GABA, o sea, glucosinérgico, es importante hacer un ambiente controlado de estímulos. Por ejemplo, evitar el exceso de luz, evitar el exceso de ruido también. Y entonces estos pacientes generalmente uno los intenta dejar en un box o en una cama que no estén al borde del pasillo, que no esté al lado de los baños o de la estación de enfermería, pensando que hay que darle un ambiente el más controlado posible. Es importante en estos pacientes también la monitorización, como habíamos visto, pueden tener alteraciones en los signos vitales, lo que le da un peor pronóstico, así que hay que dejar monitorización de señales dependiendo del estado del paciente, puede ser 8 horas, cada 6 horas, cada 4, incluso en algunos casos horario. Y también importante ir revalando el SIGA, ya que nos va a ir mostrando cómo va la respuesta al tratamiento, ya que si el tratamiento va bien, deberíamos ir notando una disminución en el puntaje del SIGA. Y también si en algún momento el SIGA se nos dispara, también habría que hacer algunas intervenciones farmacológicas para tratar esto. Y otro punto importante es la prevención del Wernicke-Korsakoff, que es esta complicación neuropsiquiátrica que tienen los pacientes con déficit de tiamina,
que como le había comentado, la triada clásica es la ataxia, la oftalmoplegia y el síndrome confusional. Lo que hacemos en ese caso es reponer tiamina. Se ha visto que en los pacientes con cuadros moderados graves le dejamos, pueden ser 200 miligramos de tiamina por los primeros 5 días y después ya ahí se pierde un poco la evidencia y ahí queda un poco a criterio de cada uno cuánto tiempo lo va a mantener y qué cantidades va a mantener. Pero generalmente uno cumple unos 5 días con dosis alta, cercana a los 200. Eso es en el caso de que tenga un trastorno, un síndrome de abstinencia leve, o sea, de grave a moderado. En el caso de que el paciente ya tenga los síntomas, tenga esta triada clásica, hay que hacer una suplementación aún más agresiva con tiamina, llegando a los 500 miligramos a 8 horas de tiamina. Y por 5 días también, y después se plantea una escalada de las dosis. Algo importante de la tiamina es que hasta la última vez que revisé no hay una dosis tóxica, entonces uno podría, si tiene la duda, es mejor dejar un poco pasado la dosis de tiamina en vez de quedar corto. En respecto al manejo farmacológico de estos pacientes, como le iba comentando, el manejo farmacológico está orientado a prevenir las complicaciones y a manejar los síntomas que está presentando el paciente. Entonces los cuadros que son de moderado a graves, se tienen que buscar tener un SIGA menor a 10 puntos. Si el paciente tiene unos síntomas, por ejemplo, moderado, está con un SIGA de 15 puntos, nosotros podríamos intentar dejarlo orazepam, 2 miligramos cada 2 a 4 horas y reevaluando. Si vemos que a las 4 horas el paciente continúa con un SIGA bajo, cerca de los 8 puntos, podemos dejarlo y dejamos esta indicación a forma horaria. En cambio, el diazepam tiene la ventaja de que tiene una vía media un poco más larga, pero no es tan sedativo con el diazepam. Entonces, en los casos más agudos también evitamos que a las 4 horas se corte el efecto y el paciente tenga un rebote en los síntomas, sino más bien porque tiene una curva que tiende a prolongarse más en el tiempo por los metabolitos que tiene el diazepam. En cambio, el lorazepam tiene otra ventaja que es mucho más sedativo. Entonces, si tenemos un paciente que está con síndrome de abstinencia y aparte se está agitando, está inquieto, utilizando el lorazepam podríamos manejar esa mayores niveles de sedación. Y otro esquema también que se ha visto harto y tiene varias ventajas es el usar las benzodiazepinas según los síntomas. Por ejemplo, dejamos una SIGA cada 2 horas y dentro de esas evaluaciones vamos viendo la intensidad de los síntomas y le vamos dejando las benzodiazepinas solo en el caso de que el paciente tenga los síntomas. Esto se ha visto que los resultados a largo plazo son bastante similares, pero el uso de la benzodiazepina según la intensidad de los síntomas ayuda a bajar el riesgo, por ejemplo, de sobredosis de benzodiazepinas que puede pasar dentro de una hospitalización. O también de repente lo que pasa que uno ve harto es que los pacientes quedan pegados con una dosis de benzodiazepinas. Por ejemplo, no sé, 4 miligramos de lorazepam cada 4 horas y el paciente ya lleva 3 días hospitalizado y nadie se lo ha estado bajando porque el paciente con eso está cómodo, el paciente probablemente esté un poquito sedado, pero no va a tener más complicaciones por eso. Entonces se deja de desescalar en la dosis de benzodiazepina. Por eso esta indicación de benzodiazepina según síntoma ha tenido bastante uso en el último tiempo. Y aquí, como les comentaba, el tema de la tiamina. Perdón, algo más importante del lorazepam y el diazepam. Bueno, el lorazepam tiene la ventaja que lo podemos usar intramuscular también. Entonces, si el paciente está agitado, podemos pedirle a la enfermera o ahí si uno quiere meterse ahí con el paciente agitado, uno podría intentar pincharlo intramuscular con una ampolla de lorazepam. En cambio, el diazepam no se puede utilizar en forma intramuscular porque tiene unos valores muy erráticos. Entonces, o se lo toma o si no, habría que ponerle una vía a ese paciente. Y respecto a la timina, lo que había comentado, los cuadros pueden ser de 100 a 200 por 3 días intramuscular o EB. Y en los cuadros más graves ya 200 y en el caso del tratamiento son 500 miligramos cada 8 horas. ¿Qué hacer en caso de que el paciente esté con convulsiones o esté con un cuadro franco de delirium tremens y que nosotros no tengamos respuesta a estas dosis iniciales de lorazepam? ¿Ya? Lo que se hace en estos casos es una carga con benzodiazepina en que el paciente está con un cuadro convulsivo. Nosotros iniciamos un tratamiento con lorazepam, 2 miligramos intramuscular, pero en vez de esperar a que pasen entre 2 a 4 horas para reevaluarlo, lo vamos reevaluando cada 30 minutos.
Si el paciente sigue estando con SIGO alto, sigue estando con convulsiones intermitentes que puede ser, nosotros readministramos nuevamente una dosis con la idea de, y esto se puede repetir muchas veces, con la idea de que el paciente logre una sedación o que tenga una baja considerable con el SIGUA que sea menor a 10 y que también cesen las convulsiones. Siempre es importante esto, recordar el riesgo de aspiración y de depresión respiratoria que tienen las benzodiazepinas. Y para el delirium refractario, ya considerando que un cuadro de delirium tremens tiene que ser manejo UCI, no creo que sea muy útil saber dosis ni cómo se implementan estos fármacos, porque uno no lo utiliza habitualmente en la consulta, ni tampoco hospitalizados de psiquiatría, son más que nada manejo UCI, pero hay algún ejemplo con fenobarbital, que se ha visto que tienen beneficios pensando en pacientes que utilizan 200 miligramos al día de diazepam y que no tienen respuesta a estos síntomas de abstinencia. Uno podría utilizar fenobarbital, que ha tenido una buena evidencia. También el propofol, pero el problema del propofol que se ha visto es que aumenta los síntomas de hipotensión. Y un medicamento que se está utilizando harto últimamente, el Prece, que tiene un efecto como ahorrador de benzodiazepinas, por así decirlo. Entonces, con menores dosis de benzodiazepina y utilizando el Prece, podemos optar a mayor control de los síntomas. Y también se ha visto que a diferencia del fenobarbital y el propofol, los pacientes que necesitan asistencia ventilatoria son bastante pocos. En el estudio que revisé, solamente un caso de 50 necesitó apoyo ventilatorio. Otros fármacos que se ha pensado en utilizar es, por ejemplo, hay un estudio donde se le dio alcohol a los pacientes, ya que como estaban con un síndrome de abstinencia, porque no habían dejado de beber, entonces a alguien se le ocurrió la idea de darle alcohol. Tiene un sentido, por lo menos en la idea, pero en la práctica lo que se vio es que no mejora los síntomas, ya que no tiene la potencia GABA que estamos buscando para bajar los síntomas de la abstinencia. Entonces, no hay que darle alcohol a los pacientes con síndrome de abstinencia. También se han utilizado antipsicóticos que sí tienen una función, por ejemplo, en los pacientes que están muy agitados. ¿Ya? Si tenemos un paciente que viene con síndrome de abstinencia, que se agita, que le pasamos un bolo de lorazepam y no responde, uno podría plantear en dejarle un antipsicótico para el manejo de la agitación, y en ese caso podría ser Aldol 5 miligramos sin problemas, pero no sería de uso rutinario, porque si el paciente no está agitado o algo, usar antipsicótico solo inyectable aumenta el riesgo cardiovascular y también podría aumentar el riesgo de convulsiones. También se ha pensado en los anticonvulsivos, específicamente en carbamazepina, que se podría ver alguna función en los pacientes que tienden a recurrir en las convulsiones producto del síndrome de abstinencia, y otros fármacos como el baclofen y el betabloqueo, la verdad es que sí tienen una buena función controlando los síntomas vagales que produce objetivo, pero no se recomiendan de uso rutinario porque podrían enmascarar otros síntomas de la abstinencia y eso nos podría llevar a utilizar dosis más bajas de benzodiazepinas que podrían en riesgo a que aumenten más los síntomas después o que esto progrese hacia un delirium tremens o hacia unas convulsiones. Así que si bien se ha visto en uso, no se recomienda de forma rutinaria ni el betabloqueo ni el baclofeno. Y aquí hay un cuadro de resumen donde podemos ir viendo los síntomas, o sea, el síndrome clínico, la clínica que presenta el paciente, el tiempo de abstinencia y la duración. Un punto importante es que el delirium tremens generalmente resuelve entre los 5 y los 7 días. ¿Ya? Si el paciente se está prolongando y vemos que el paciente continúa con un delirium por abstinencia y lleva una semana, 2 semanas en este cuadro, 10 días por ejemplo, ya deberíamos considerar otras causas de delirium, como pueden ser enfermedades metabólicas, traumas, otra causa que esté prolongando ese delirium. O también hay que considerar un poco la historia del paciente para atrás, si es que él también, aparte de ser un paciente con consumo de alcohol, tenía un consumo de benzodiazepina. Respecto a la alucinación alcohólica, algo que quiero recalcar es que es una de las indicaciones por las cuales podríamos también utilizar un antipsicótico, y generalmente se utiliza el DOL, que tiene la ventaja de que viene comprimido y también viene inyectable, y la vía de administración intramuscular es bastante inocua. No así, por ejemplo, la vía endovascular, porque ahí tendríamos que monitorizar al paciente por el riesgo de arritmia. Respecto a las convulsiones, como lo más importante, yo creo que aquí
el tratamiento es similar, son benzodiazepinas, como ya hemos estado con el paciente, pero importante saber que si hay un cuadro de un estado de un epiléptico hay que estudiarlo completamente porque probablemente la causa de ese estatus no sea unas convulsiones alcohólicas y tampoco se ha visto que sea beneficioso dejarle tratamiento una vez al alta a estos pacientes para prevenir convulsiones porque no son epilépticos, solamente tienen convulsiones sintomáticas. Y los síntomas menores, como le he dicho, si tenemos un SIGUA menor a 10 y tenemos una buena red y tenemos la opción de controlarlo, este es un paciente que fácilmente se puede tratar de forma ambulatoria y se cree que esto pueden ser entre el 60 y el 70% de los pacientes que son tratados de forma ambulatoria o que nunca consultan. Entonces igual hay un poco de infradiagnóstico en relación a los síntomas de abstinencia. Y bueno, aquí está la bibliografía. Yo recomiendo el texto de psiquiatría del doctor Ivanovich, que es un libro un poco extenso, pero bastante claro, y para la gente que le interesa como la psiquiatría. Y el manual de psicofarmacología clínica también es un libro bastante corto, pero súper orientador en relación al manejo, los fármacos, dosis y cosas que uno de repente tiene dudas, y es bastante amigable. Y lo otro son unas revisiones más que nada del tema del delirio entre mes. Eso. Gracias. Me había ido el audio, lo siento. ¿Ahora me ¿Se escuchan, puede verdad, chicos? repetir las dosis de tiamina? Esa es una pregunta. No me escuchan. ¿Se No escucha? sé qué finalidad tendría como repetir la dosis de tiamina. Porque si estamos con un cuadro de que pensamos que tiene un cuadro riesgoso de un Wernicke-Korsakoff, la verdad es que con entre 100 a 200 miligramos día ya está cubierto. Y en el caso de que esté un cuadro ya de un que sospechemos que tenga un Wernicke, entonces en ese lado dejarle 500 ya una dosis bastante alta y cada 8 horas. Entonces, no sé si tendría algún beneficio en repetir las dosis de tiamina en esos casos. ¿Se escucha? Es- Se me fue el internet. Sí, No Sí, se sé si me escucha perfecto. ahora. escuchan. Ah, ya, perfecto. Ya, doctor, excelente, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Se me había ido el internet, había encendido el micrófono y mi micrófono había colapsado. Ya, entonces ahora Eli, que es parte de nuestro equipo, va a ir moderando las preguntas. Las pueden hacer por el chat o levantar la manito que sale la opción acá abajo y les vamos dando su turno. A menos. Ya, aquí hay una pregunta. ¿Cuál es la dosis máxima del lorazepam en caso de convulsiones? Bueno, no hay, bueno, considerar que estas no son convulsiones comunes, no es como un paciente que hay convulsiones, sino que son convulsiones dentro de un trastorno de abstinencia. Entonces, no hay un límite, pero lo que sí uno se preocupa ya, considerándolo como más refractario, es que sea una dosis equivalente a 200 miligramos de diazepam, que sería equivalente como entre 40 miligramos de lorazepam, que son una dosis bastante alta y que yo nunca he llegado a utilizar dosis tan altas de lorazepam, pero considerando que estos pacientes tienen un tono glutaminérgico basal, presentan bastante resistencia a los efectos de las benzodiazepinas, incluso tienen tolerancia cruzada con los opioides también. Entonces, la verdad es que si uno ya va, no sé, fácilmente podría llegar a los 6, a los 8 miligramos de lorazepam, pero la verdad es que la literatura dice que podríamos usar incluso mucho más. Siempre ir, siempre ir vigilando si la frecuencia respiratoria, cómo está la sedación del paciente también. Pero no hay una dosis máxima que uno podría pensar, como le digo, podría ser 40 miligramos de lorazepam, pero no conozco a nadie que llegue a tanto.
Muchas gracias. Ahora, no sé si alguien más tendrá alguna otra pregunta. Aquí dice, ¿a partir de qué día del tratamiento con benzodiazepinas debería empezar a bajarse la dosis? Bueno, esa es una súper buena pregunta porque la idea es de que uno debería empezar a bajar la dosis ya teniendo respuesta entre los